Amigos, ya bueno, a mediodía ya estamos comenzando en este encuentro de diálogos Vivir la Ciudad para tratar un tema que va a tomar cuerpo a lo largo de estos días y meses, que es la política. Hemos visto que están ya organizándose los partidos políticos, están incluso discutiéndose ya cómo hacer unidad, cómo enfrentar, otras veces dicen hay una discusión del movimiento oficialista, de todo eso. Y sobre ideologías y sobre qué pensar o repensar la democracia o repensar el país, hemos invitado a dos especialistas, dos catedráticos universitarios, el doctor Gabriel Hidalgo y el doctor Rafael Polo, a quienes les agradecemos por estar aquí. Y entonces, planteado así el tema, ustedes dirían, un primer acercamiento de la política, doctor Hidalgo, ¿estamos en condiciones de reforzar la democracia, de reinventarnos los partidos políticos y por lo tanto la propia democracia? Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenas tardes también a los amigos que nos escuchan y nos ven, a Rafael, a usted Francisco, gracias por la invitación. Yo veo que hay una marketización de la ideología y de la política. Entonces hay una tendencia a maquillar el aspecto de los partidos para conseguir mayores posibilidades de acceso a un mercado de consumidores, vamos a decirlo así en esos términos, pero consumidores que son electores. Entonces lo que se consigue con esto es despolitizar la política y también difuminar las fronteras entre ideologías, provocando que los partidos políticos se conviertan más en lugares donde se discute muy poco sobre los intereses nacionales y un poco más los intereses de las empresas electorales. Siguiendo la perspectiva del politólogo y también político norteamericano David Nolan, él hizo una distribución en un espectro tridimensional de la ideología. Entonces, siguiendo algunas variables: liberalismo, autoritarismo, socialismo, capitalismo, digamos, estatismo, libre mercado. Podríamos nosotros fácilmente desde el punto de vista académico decir qué perspectivas de la política actual en Ecuador, latinoamericano, mundial, están en qué punto de la ideología, pero eso no es tan importante para la discusión de los partidos políticos, porque eso no es algo que sea interesante en el momento de conseguir votos. ¿Y eso le resulta interesante al ciudadano común? Exactamente, no, sí. No le interesa. Y por lo tanto los partidos ven que no le interesa. Exacto. Y pueden plantearnos una alternativa que no es la de institucionalizarla, entonces, sino, como usted nos ha dicho, volverse una maquinaria electoral. Exactamente, es una empresa que, bueno, digamos, hay cada vez más influencia de los marqueteros de la política, cosa que no está mal, pero como he dicho, eso se convierte en un problema porque la naturaleza de los partidos políticos, que es convertirse en vehículos que posibilitan el acceso de los ciudadanos al poder, se está convirtiendo en una empresa que maquilla a los candidatos, a los aspirantes, a los partidos y hasta las propuestas ideológicas. Doctor Polo, Rafael, ¿cómo, por ejemplo, en la Universidad Central, que era una especie del foco de la discusión política, y a ratos como que sentimos que se ha bajado esa discusión, ya no solo entre que era chinos, cabezones, y también había demócratas cristianos, socialdemócratas, y eso. ¿Cómo ahora se enfrentan? Los jóvenes les preguntan a ustedes, oiga, ¿qué es izquierda, qué es derecha? ¿Cómo funciona esto? ¿Se acercan a esos conceptos? Bienvenido nuevamente. Gracias, Rafael. Francisco, gracias por la invitación. Gabriel, gracias por estar acá. Algunas cuestiones que me parecen importantes decir. O sea, hay una despolitización de la sociedad ecuatoriana y también gran parte del mundo a partir de lo que sería el momento de despliegue del neoliberalismo, desde la década de los 80. Esta despolitización va a consistir en algo muy concreto, ¿no? O sea, y que va a estar formulado en la idea de cuándo vives. Entonces, se vive cuando se está fuera del Estado, cuando se está fuera de la ciencia y cuando se está fuera de la política, y el vivir es consumir. Y el consumo va a estar dirigido fundamentalmente al consumo suntuario en la vida cotidiana, al consumo del arte, de la cultura, fundamentalmente del espectáculo, y ahí es donde se va a imbricar también la política como espectáculo. Entonces ya no se piensa la política, se consume la política. Este proceso de despolitización que va a ser profundamente programado desde los finales de los 80, va a ir ligado... ¿Tú sí dirías que esto es una programación? O sea, ¿fue conducido a eso? Es conducido, ¿sí?, fundamentalmente
por tres instancias: las instituciones del espectáculo, estamos hablando fundamentalmente de la televisión, y dentro de la televisión de la publicidad comercial. Segundo, el agotamiento de los proyectos políticos a finales de la década de los 80, y un momento en que hay un fracaso histórico rotundo que se va a expresar en la caída del muro de Berlín, pero que es el fracaso, por un lado, del liberalismo, ¿sí?, y la utopía de una democracia representativa, y por otro lado un fracaso del proyecto del socialismo real y la posibilidad de gestar sociedades estatales redistributivas. Estos dos fracasos generan una suerte de: hay que mejor vivir la cotidianidad, insertarse en el mercado de la cotidianidad, y eso va a ser muy aprovechado por la industria del espectáculo, por la industria cultural y por la industria del cuerpo. Y en esos espacios es donde después tendrá que insertarse la política, insertarse el discurso político más que la política, para recuperar formas de clientelismo social. Mucho más del clientelismo político, es un clientelismo, digamos, espectacular. Entonces es necesario convocar a los jóvenes o a los ciudadanos en ese momento, a partir de promesas espurias, en su práctica nihilistas, pero que les permitan generar votos, permitan acumular fuerzas, y que se pierda, esta es parte de esa práctica, que se pierda la discusión por los contenidos. Entonces, Rafael, pero eso significaría entonces que estamos frente a una sociedad que con el consumo se pierde frente a lo que tú dices, a los contenidos, pero además que se deshumaniza. ¿Es esto? Yo diría que alcanza otra humanidad. Yeah. ¿Sí? Hay lo que algunos autores llaman, hay una mutación antropológica muy fuerte, hay la hiperindividualización, ¿sí?, que tiene como escenario el cuerpo convertido en un objeto estético, y en un objeto estético de interacción. Y ahí es donde los individuos van a tener otro tipo de contacto. Ya no se habla de proyectos de larga duración, se habla en proyectos de corta duración, 4 o 10 años a lo mucho. Ya no se habla de proyectos de vida, y eso tiene que ver con con el fracaso de estas promesas políticas que alentaron las luchas sociales, las luchas políticas a lo largo del siglo XX. Objetivo y una utopía que le daba riqueza incluso al pensamiento y a la creatividad. A ver, vamos por un lado. Sí. Eso va ligado a los fracasos de los grandes proyectos históricos. Y lo que va a aparecer en ese momento es más bien la lucha por las particularidades, por la defensa por la identidad de los LGBTI, la defensa por la identidad de las mujeres, de los grupos afrodescendientes, de las minorías indígenas, etcétera, y que son los que van a empezar a ir articulando una nueva forma de entender la política, pero de alguna manera... Pero más que la política, es una relación social. No, es una relación de entender política, la política, ¿ya?, en términos más bien reducidos. La política que me permite pelear, ¿sí?, por los derechos de minoría, en un momento en donde la universalidad se vuelve espurio. Entonces ahí hay una serie de discursos que se llaman posmodernos, postestructurales, ¿sí? Y lo que se pierde justamente es el problema del universal. Digamos que ahora, en los últimos 5 años, 10 años, a nivel mundial, lo que se trata es de recuperar justamente la dimensión universal de la lucha política. Y eso ha generado que volvamos a entender la política no como un espacio programático de carácter institucional, no como un lugar donde se generen reingenierías institucionales capaces de articular las demandas de los particularismos, pero sostener las mismas estructuras de desigualdad y de exclusión, sino más bien se está volviendo a imaginar que la política es el espacio donde se está luchando por la existencia de las comunidades, por la existencia de los ciudadanos en tanto miembros de una comunidad. Particularidades también, ¿no? Sí, pero ya una particularidad grupos inserta en una lucha por la universalidad. De hecho, el gran reto de la política contemporánea es reinventar un espacio de universalidad. Y entonces, en este sentido, Gabriel, ¿cómo logramos reinventar la política, reinventar la democracia, y que nuestros jóvenes, que nuestros catedráticos se vuelvan a involucrar, ya no solo en esta suerte que nos describe muy bien Rafael, sino en una suerte común de sociedad, pero de sociedad que pueda avanzar, en donde ciertamente los logros alcanzados se puedan ir fortaleciendo y no debilitándolos? Yo veo que hay un problema de mercantilización de la ideología, la política, y un problema también de desideologización, ¿no?, de las sociedades. Hay una encuesta reciente de una consultora
digamos, no ha difundido estos datos, que yo los voy a compartir en este momento, que se llama IMK, encuestas, alguna cosa en ese sentido, y tiene datos muy interesantes. Poniendo, por ejemplo, al presidente Correa, una buena parte de los encuestados de un lado de la población en función de la edad rechaza digamos, califica como mala su gestión, mientras que una parte, y ahí intento responder con su pregunta, son jóvenes, la acepta y la apoya. Pero ahí sucede una cosa muy curiosa, y es que hay un segmento, porque se mide por edades, ¿no? Hay un segmento que está entre los 45 y los 55 años, que no, digamos, que no... ¿Que es una especie de generación hecha a un lado? Que es como una generación que no tiene claro si rechaza o apoya. Entonces, a mí me parece que la disputa por la disputa en el plano electoral, en el plano político, en el plano ideológico, es precisamente llegar a estos sectores de indecisos, y a esto hay que sumarle que permanentemente hay el desinterés por la política, precisamente provocado por lo que llamaba como mercantilización de la ideología. Precisamente el desafío de las próximas elecciones, o de las elecciones que vengan, sí, digo, y en cualquier parte del Ecuador, planeta o del Ecuador, planeta, seguramente, del Ecuador, sí, será precisamente abordar a estos sectores que se han marginado de la producción de la política, y que son los que están legitimando permanentemente a los gobiernos. En este momento hay una reinvención de lo que es la izquierda latinoamericana, y precisamente ese espacio que fue ganado a través de procesos electorales masivos, muy interesantes a nivel latinoamericano, está ahora mismo en proceso de reinvención, porque las izquierdas latinoamericanas, o las que se hacen llamar las afiliadas al socialismo, exactamente, el socialismo del siglo XXI, están pasando por un proceso de crisis precisamente asociado a este tipo de variables, más que a otras que suenan a conspiraciones y disputas en una izquierda todavía difusa y en una derecha todavía más difusa que en este espacio de Gabriel, ¿cómo podríamos ahora identificar un pensamiento de derecha o un pensamiento de izquierda? Porque como que, por lo menos en el ámbito económico, como que las brechas se han ido juntando, ¿no? Como que encontramos en la economía, claro, lo mismo da una medida arancelaria o una medida tributaria en la derecha o en la izquierda. Lo que hay es que recaudar para el Estado. ¿Cómo logramos diferenciar? ¿Qué características debe pensar uno? ¿Este sí es de izquierda o este o esta es de derecha? ¿Cómo usted diría, así logramos identificar este pensamiento? Rafael dijo algo fundamental para comprender esto, y es, digamos, cae el muro de Berlín como suceso histórico, y empieza una nueva época para repensar a la política como un momento de crisis social e ideológico, ¿no? Fukuyama escribe un libro que todos citan, pero creo que pocos han leído, que es El fin de las ideologías, y yo he escuchado muchas veces que erróneamente se cita como que las ideologías dejaron de existir. Claro. No. A mí me parece que la propuesta de Fukuyama, es decir, las ideologías como se las pensaba hasta esa época, dejaron de existir, y vienen nuevos replanteamientos en términos ideológicos. ¿Qué es de izquierda y qué es de derecha? ¿Se ha construido esa ideología? Según lo que usted dice, Fukuyama dice que sí hay que construirlas, pero como usted dice, algunos no han leído ese libro, pero sirve como eslogan, sirve, ¿no? Pero, ¿qué es entonces ahí sí? Sí, exacto. Entonces, quiero detenerme en un ejemplo que me parece fundamental. Yo recuerdo, para todo esto, recuerdo el debate en radio entre los candidatos por entonces, Rodas y Barrera. Ya. Entonces, ese era el gran momento para discutir sobre un proyecto de ciudad. Y claro, y no sucedió esto, fue la disputa de dos egos, ¿no? Uno obsesionado con recuperar lo que había perdido, y otro... por llegar. Y otro, digamos, un poco embelesado con los últimos resultados, las últimas encuestas y esto. Entonces, yo recuerdo que que discutieron y que esto es nuevamente recuperado por las recientes declaraciones de Durán Barba y las respuestas, o digamos, la falta de respuestas sobre este asunto del actual alcalde Rodas, ¿no? Entonces, la discusión, yo recuerdo, se centró en el chocolatito. Es que cómete un chocolatito, yo te doy un chocolatito. Para que te endulces la vida, no seas tan amargado. Sí. Y digo, no hay ningún debate detrás de esto ideológico, porque hay, lo que dijo Rafael, una necesidad de venderle al espectador espectáculo, ¿no? El espectáculo de la política. Es la sociedad del espectáculo. Exactamente. Y
aún en adolescencia de una propuesta de ciudad y de política, había esto, espectáculo. Y la gente consumió espectáculo y después de este debate seguramente salió fortalecido el actual alcalde Rodas. El que logró más exactamente, venderse como más actor. Exactamente. Yeah. ¿Qué son entonces los elementos que definen si algo es de izquierda o de derecha? Es precisamente ese tipo de expectativas que están asociadas a un estilo de vida. Por ejemplo, en los últimos 10 años, según cifras del INEC, ha incrementado la población de clase media del 22 al 44%. Eso dice que más o menos casi la mitad de los ecuatorianos han modificado no solamente su estilo de vida, su calidad de vida, sino además su forma de ver la política. Sí. Entonces, hay una propuesta de reforma para modificar el derecho a suceder, a heredar, e inmediatamente una gran población sale a rechazar estas medidas. De que va a heredar. Exactamente. Y es porque se modificó la comprensión de las cosas. Ya no era acceder a un empleo, sino conservarlo. Ya no era la opción de tener un salario, sino conservarlo. Es decir, la disputa a este momento de la política ya no son demandas asociadas a demandas redistributivas que son asociadas con la izquierda, sino algo más de derecha, más estabilidad patrimonial, más estabilidad salarial, más libertades individuales. Gabriel, perdone, cuando usted dice más de derecha, ¿se refiere a que lo más concreto, eso es derecha? No, yo diría un poco para caricaturizar, porque digamos las libertades no son de derecha y no quiero decir que no son de izquierda. Por eso le decía, porque alguien si nos escucha y dice, al garantizarnos esto de los bienes, la herencia y todo eso, el gobierno decía, ¿quiénes salen? Pero los que tienen, los que van a heredar, y esto es la derecha pura. Pero habían un montón de desheredados que estaban ahí diciendo, yo también quisiera heredar una casa, no voy a heredar, pero si quisiera, o sea, no me pongan una traba, ¿no? Y en esa gran población, muchos habrán votado por la propuesta del presidente Correa y en este momento la rechazan, precisamente por este tipo porque se modificaron los hábitos y se modificaron las preferencias dentro de la propia política. Entonces, digamos, en términos de distribución de las ideologías, porque no son dos ni son tres, son muchísimas, con muchísimas variables transversales, no es un plano no es ni blanco y negro y no tiene un punto y un final por donde uno se puede ubicar. Así es. Yo diría que como lugar de encuentro de las diferentes expectativas políticas, y yo diría que sería más fácil para una sociedad que logra estabilizarse, como se ha estabilizado en términos patrimoniales, según estas cifras que digo, la clase media, sería más fácil que se encontraran en el centro, donde se puedan discutir con más moderación las expectativas tanto de la izquierda como de la derecha en términos de cada uno tenga su matiz. Exactamente, tanto en términos de libre mercado y estabilidad patrimonial como en términos de redistribución. Rafael, esto que nos pone, y claro, Gabriel nos traía una cosa que es interesante, ¿no? Ver la definición de la alcaldía de Quito. Y claro, nos recuerda unas declaraciones del asesor de uno, y asesor a ratos desmentido, ¿no es cierto? No me estuvo asesorando, pero que él ha dicho, yo le asesoré, no está claro si le dijo dale el chocolate o no, no está claro eso, pero está ahí el chocolate. Pero si por un lado hubo el chocolate y para cambiarle, que se alegre un poco la vida, que endulce su amargura, está también aquello de tú no conoces Quito, ¿no? Te suelto aquí y no vas a poner, y le dio un barrio que le contestó bien el actual alcalde al anterior, dijo, sí, está en tal parte, y el otro dijo, no está ahí, pero se probó. ¿Para qué digo esto? El escenario es así. ¿Sí? Los escenarios son juegos de información. Ya. O sea, a mayor manejo de información, menor comprensión de los procesos estructurales. Y es lo que puedes ver. La política hoy es fundamentalmente un juego de información de objetos, de un juego de... A ver, digámoslo de otra manera, la promesa es consustancial a la política. El discurso de la política promete cosas, genera expectativas de mundo, genera expectativas de resolución de problemas, genera expectativas de igualdad o redistribución de la riqueza, pero esto hoy se ha vuelto espectáculo. ¿Sí? O sea, la promesa se ha vuelto hoy una mercancía que se consume del mismo modo que consumimos un detergente en televisión o un nuevo mall
o un nuevo auto, una nueva forma de construir la casa. Es decir, la promesa se ha diluido en lo que justamente Gabriel señala con claridad, ¿no? En la mercantilización. Entonces, ya no es el concepto político, ya no es la promesa en tanto proyecto de realización posible, donde el individuo y el ciudadano son interpelados a convertirse en participantes, sino más bien en cómo consumir esa promesa. Y esa promesa la puedo consumir mediante bonos, la puedo consumir mediante una distribución de la tierra que forma parte más de una cadena televisiva o de la televisión, pero no de la realidad, carente de políticas agrarias, de accesos, o el consumo de unas mejores carreteras que generan un mejor consumo turístico del país. Entonces, la promesa política se ha diluido. Y al diluirse la promesa política se vuelve ambiguo, absolutamente difícil identificar qué es de la derecha y qué es de la izquierda. Además, esos conceptos tuvieron que ser redefinidos y empezaron a ser redefinidos a partir de ese gran acontecimiento que fue el muro de Berlín. Es un acontecimiento que sigue produciendo efectos. Los 90, los 2000. Una reacomodación. Y eso exigió, entre otras cosas, que la izquierda piense la democracia, por ejemplo. Que la izquierda ve en la democracia. Que opte por ese camino. No que opte, que la piense por primera vez. Sí, porque con anterioridad, la caída del muro de Berlín, la democracia estaba entendida por gran parte de la izquierda, exceptuando sus críticos, o filósofos como Sánchez Vázquez, por ejemplo, o Bolívar Echeverría, en América Latina, ¿no? Que piensen ese como un escenario de la política para construir voluntad colectiva y que no le vean simplemente la democracia como una máscara burguesa, del encubrimiento de los intereses particulares como intereses generales, sino que entren a disputar la dirección de la sociedad. Por ejemplo, es ahí... A buscar espacios de poder. A buscar espacios de poder. Por ejemplo, esto explicaría en gran parte... de poder sin la lucha. Claro, y eso explicaría en gran parte el por qué en los últimos 20, 25 años hacemos uso de un lenguaje gramsciano. Entonces hablamos de sociedad civil, sociedad política, hegemonía, estrategias hegemónicas, pero es que está ligada a otra... La izquierda se vio obligada a pensar la democracia y la derecha se vio obligada a pensar a repensar la democracia, porque la democracia, digamos, liberal de los años 20 y 30 condujo a los totalitarismos. Las democracias contemporáneas, espectaculares, ¿sí? Ha conducido a los neopopulismos contemporáneos, ¿no? Pero la promesa de la política en tanto tal se difundió en miles de marcas de procesos institucionales. Y yo decía en la mañana esto de enamorarse de un proyecto de vida que era una ideología, ¿no? De tener esa utopía pendiente y que no nos roben la utopía, que por lo menos nos permitan seguir creyendo de que una sociedad mejor es posible. ¿Es posible una nueva democracia, un replantearnos así, con responsabilidad, replantearnos la sociedad? Yo tal vez soy un poco pesimista en ese sentido, porque la política local o el funcionamiento de la política local han demostrado que no, y que tomando algo que dijo Rafael, esto que es muy gramsciano, que es el Estado como el Comité de Defensa de los Intereses de la Burguesía, nosotros podemos, digamos, sustituir el final, y decir, es el comité de defensa de los intereses del grupo dominante, que el grupo hegemónico en términos gramscianos es el grupo de poder, ¿no? ¿Y quién es el grupo de poder en este momento que no quiere soltar el poder y que, digamos, está permanentemente discutiendo sobre la reelección indefinida, digamos, de la máxima autoridad? Es precisamente el correísmo. Entonces, el Estado nuevamente como ese comité que defiende los intereses del correísmo. Entonces, de los ya establecidos, claro, ahí, sentados y acomodados. Sí. Y yo digo, este diseño constitucional es tan peligroso tanto para el correísmo como para cualquier otro gobierno que tenga, digamos, las mismas ínfulas de perpetuidad. Para el país, entonces. Y claro, es muy peligroso para el país. Entonces, digamos, yo en ese sentido soy bastante pesimista, porque pienso que estamos permanentemente creando instituciones que posibilitan la concentración del poder, que posibilitan la emergencia de liderazgos personalistas tendientes al autoritarismo, y no lo contrario, ¿no? La pluralización del poder, donde todos puedan participar de una cuota en donde su voz sea escuchada. Yo, por ejemplo, el caso ya no es un caso, digamos,
poco discutido, el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que terminó siendo un fracaso de que proyecto. No terminó siendo. Claro, que no fue ni participación ni ninguna de las cosas que fueron lo que Rafael decía, esto como la ilusión movilizadora de las sociedades para insertarse en las decisiones colectivas. Entonces, pienso que lo que vendrá es un poco más de lo mismo, reproducir exactamente los mismos vicios. Los candidatos que aspiren con mediano éxito a administrar el poder tendrán que enfrentarse dentro de esas reglas, a proponer un personalismo que sustituya a otro personalismo. ¿Podrá, entonces, sí podemos hablar de un postcorreísmo ya o todavía aún no? Sí, digamos, o hay que pensarlo también, digamos, es una palabra que a mí no me gusta mucho porque nos obliga a pensar en el marco, en lo que llaman ustedes los comunicadores el framing, ¿no? El encuadre, el encuadre de lo que representa Correa o el correísmo. Y nos estamos refiriendo precisamente a la política en términos personales y de personalización. Y deberíamos pensar al revés. Estamos pensando todo el tiempo en las discusiones sobre quiénes son los candidatos y no estamos pensando en los electores. Entonces, precisamente es lo que sucede en el postcorreísmo. Estamos pensando en qué es lo que nos va a suceder. Que suceda a Correa, pero a lo mejor con todos los vicios estos que nos hemos encontrado en 10 años. Claro. Yo diría que ahí hay un problema. Por favor. Porque podemos tener un presidente que no sea de la línea de Alianza País, pero tenemos un marco institucional, jurídico, político, económico, que, digamos, de alguna manera va a exigir prolongar el modelo económico propuesto por Alianza País en los últimos 10 años, el juego del institucional de elección de los representantes o de los el gobierno de los expertos. O sea, pensemos en esto. O sea, lo que ha fracasado en estos años es el hiperpresidencialismo. Pero el hiperpresidencialismo como modelo político no nació en la izquierda, por decirlo de alguna manera. Nace en el centro derecha, pero eso se convierte en el escenario a disputarse. Y lo que llega, los movimientos sociales ligados a la izquierda llegan al modelo hiperpresidencial y lo sobreexplotan, ¿sí? Generando la ilusión a momentos del culto a la personalidad, que usted puede tener eso. Las sabatinas son parte del ritual del culto a la personalidad, de convertir en el presidente en la razón de la nación, en la razón del Estado, y por otra parte hacer de la Asamblea no un espacio de discusión y de debate, sino un espacio de afirmación o no de una voluntad institucional. Yo creo que hablar de postcorreísmo más bien la dictadura del proletariado se pasó a la dictadura de la mayoría electoral. Digamos que más bien el hiperpresidencialismo lo que buscaba garantizar es fundamentalmente una conducción institucional de la élite sobre el conjunto de la sociedad, generando ilusiones, ¿sí?, de participación. Sí, como bien señalaba, el quinto poder, el cuarto y el quinto poder han resultado ser el lugar del espectáculo. Pero el lugar del espectáculo que está afirmando las voces de lo que quiere el presidente de la República, acallando quitando poder o arrinconando el poder a la función judicial, ¿sí?, restándole méritos y capacidad auditora y fiscalizadora a la Contraloría. Es decir, ha sido una pieza útil, pero para el hiperpresidencialismo, no para la sociedad civil. Vamos a cortar, enseguida vamos a volver. Les recuerdo, nos pueden seguir escuchando en Democracia 920 y en Democracia TV. Luego a las 3 de la tarde, si quieren volver a escuchar y revisar este material, lo van a poder hacer. Está Gabriel Hidalgo y Rafael Polo con nosotros. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Una estación insuperable. Democracia. 920 AM. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Un poder musical. Un poder de palabras. La radio distinta. La radio Democracia. La radio Democracia. 920. La radio de la gente.
gente siente amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y esta propuesta de diálogo que la vamos a seguir manteniendo con catedráticos, con jóvenes y en este caso con pensadores que van a aportar. Yo les agradezco realmente, estamos contentos de esta charla y este diálogo a ustedes. Y nos quedamos ya un poco para ir de lo filosófico, de lo para ir midiendo la parte que nos toca, ¿no? ¿Podemos calificar de centro, de derecha, de izquierda al régimen de Rafael Correa o de un populismo que ha usado un discurso, no sé si decir de izquierda, porque las reivindicaciones sociales venían también de otros sectores? Gabriel, ¿cómo usted calificaría o qué percibe de esta aglomeración que es la Alianza País a veces? Pienso que lo ideológico no es tan importante en el correísmo, al menos no en la perspectiva del análisis de la política, sino que es más importante lo simbólico, este culto a la personalidad que anula toda forma de comprensión de ideologías y de comportamientos ideológicos y además de singularidades. Y esto se convierte en un problema expresado por Rafael como el hiperpresidencialismo que no viene de ninguna tendencia ideológica. Yo quiero citar algo que, digamos, manifiesta con claridad el problema del hiperpresidencialismo en Ecuador. En el último periodo legislativo, es decir, de 2013 a la actualidad, se han aprobado 27 leyes, de las cuales 19 fueron presentadas por iniciativa del presidente Correa, del Ejecutivo, 6 por otros varones y 2 por mujeres. Dos por mujeres. Entonces, eso habla mucho de la cefalía, de la representación, a propósito del Día de la Mujer, por ejemplo, del Día de la Mujer, el presidente Correa dijo, yo soy feminista, pero no creo en la igualdad de género, no creo en los derechos de igualdad de género. Es una cosa curiosísima, ¿cómo va a ser feminista sin creer en la igualdad de género? Tiene una concepción del feminismo bastante especial. Entonces. Claro, pienso que es una cosa estrafalaria. Y no es una cosa estrafalaria, es la búsqueda de la igualdad. No solamente entre hombres y mujeres, sino entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. O sea, es la búsqueda de la igualdad que tiene este membrete. Pero precisamente son las mujeres dentro de la Asamblea que han sido más agredidas por su propio líder, por ejemplo, Paola Pavón, por ejemplo, cuando los mandó a callar. Claro, Silvia Buendía, digamos, con declaraciones muy groseras en contra de su feminidad, ¿no? Digamos, horribles. Entonces, y a otras también, ¿no? Cuando dijo de las facciones de la vicealcaldesa de Guayaquil. Horrible, no solo de adentro, sino también de afuera. Exacto. O gordito horrorosa. ¿Qué quiere decir esto en términos del hiperpresidencialismo? Que son precisamente las mujeres las embanderadas de defender un proceso hiperpresidencialista que se está anclando en la reelección indefinida. Quiero citar el caso de las chicas del colectivo Rafael Contigo Siempre, digamos que lo hemos conversado en otras cámaras, prestando su imagen para desgastarla con el propósito de darle al Ejecutivo, darle al presidente Correa una tabla de salvación. O por lo menos un discurso, decir, si me molestan, vuelvo.
Exacto. Sí. No, porque además hay una trampa. Hay una trampa. Yo veo dos trampas. Sí. La primera trampa es la trampa de la legitimidad. Yeah. En la trampa de la legitimidad, el correísmo no tiene los votos suficientes para la reforma, porque tiene el 52% de los votos que con el sistema de Hunt se traducen a alrededor de 100 escaños. Pero haciendo valer un voto por ciudadano, lo que tendríamos es 71 escaños, que son 20 menos de los necesarios para reformar la Constitución. Entonces, ahí está el primer engaño. El segundo engaño es que, claro, entonces no se pudo provocar la reforma, es una reforma ilegítima en términos electorales, pero además es una reforma que incluyó una transitoria que le imposibilitaba al presidente Correa volver a participar. Y es un nuevo engaño, porque esa transitoria que se ponía a propósito de eso, en este momento puede ser modificada porque esta organización presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre ese tema que puede abordar precisamente esa transitoria y declararla inconstitucional en una corte constitucional. Ahí es donde su artículo, que está en el diario La Hora, si quieren, decía usted las prestanombres. Y recordaba antes de la conversación pública lo de las 3 Juanas en México, decía usted. Sí, eran 11. Eran 11. En 2009, el sistema institucional mexicano exigió a los partidos políticos que al menos el 40% de las listas estén compuestas por mujeres. Entonces, un número todavía indeterminado de mujeres prestó su nombre para que el alterno, en caso de ganar, ella pudiera renunciar a la curul y le sucediera. Solamente 11. Porque, digamos, el número indeterminado no se sabe si al menos ganaron, o tal vez no ganaron, pero ya había un acuerdo electoral. Pero 11 renunciaron y en todos los casos fueron sucedidos por hombres. Entonces, esto que lleva la etiqueta. Exactamente, eso que responde a la etiqueta de las Juanitas, yo decía, en el caso de la opinión, decía las Pamelas, no lo digo en términos despectivos, pero hay un grupo de mujeres y hombres también, mujeres y hombres, que prestan su nombre, se exhiben públicamente y digamos lo que están defendiendo es precisamente esto, lo que acabo de decir. Por ejemplo, la iniciativa del Ejecutivo, está anulada la iniciativa legislativa y de fiscalización del órgano que tiene el encargo natural de legislar y fiscalizar, y el gran legislador y fiscalizador en las sabatinas, como decía, en la sociedad del espectáculo, como decía Rafael, y el juzgador, dentro de la sociedad del espectáculo, como decía Rafael, es en las sabatinas el presidente Correa, y el gran legislador es el presidente Correa imponiendo su agenda sin ninguna posibilidad de reacción crítica, y digamos, con la posibilidad también de rechazar, de menospreciar, de agredir a las mujeres que precisamente son las que siguen prestando su nombre para poder defender un modelo, como decía, hiperpresidencialista. Además que es por el proyecto, ¿no? Entonces dan por hecho que aquí hay un proyecto. Es un proyecto a todas luces hiperpresidencialista, concentrador, populista, autoritario, digamos, y todas estas características hacen muy difícil, más allá de la ideología, que era la pregunta que usted me hacía al principio, que la política se pluralice y haya cada vez más actores involucrados, representando los intereses de una sociedad absolutamente diversa, que no se divide en dos, entre patriotas y vendepatrias. Claro. Es una sociedad muy plural, muy diversa, que está anulada en este momento de poder participar en la política. Como dirían ustedes, ejes transversales casi por todas las áreas. Así es, sí. Rafael, entonces, los nuevos candidatos, los nuevos partidos, estos nuevos movimientos, que a ratos uno dice, ¿será que son tantas y tanta la gana de militar, que hay tantos membretes? Estamos en una reconstrucción de la vida política del país, de repensarnos. ¿Y tú qué pondrías adicional a la descripción del panorama de lo que ha hecho el presidente Correa con el discurso de la izquierda y la derecha? A ver, digamos algunas cuestiones que me parecen importantes. Creo que durante estos últimos 10 años lo que se ha hecho es una desorganización, se ha destruido las organizaciones sociales, se ha fracturado la CONAIE, se ha fracturado las organizaciones, los partidos políticos, se hizo una jugada para desmantelar a los partidos políticos tradicionales con la promesa de una nueva reorganización política y de nuevos espacios de organización política de la sociedad ligado a participación, ¿no? Sí, pero ligado a la promesa de la participación ciudadana. Es decir, va a haber un conjunto de instituciones donde los ciudadanos van a poder discutir directamente la política y tomar agencia y decidir sobre cuestiones políticas. Se desorganiza la sociedad y no se organiza la institucionalidad supuesta donde los individuos, y eso se vuelve más bien algo un instrumento de control y de vigilancia que genera
una normalización excluyente. Sí, soy ciudadano, voy a participar, pero me excluyo. Pero me excluyo porque no soy escuchado, me excluyo porque no tengo claro cuál es la propuesta real. Nadie en el país tiene claro la idea de proyecto, pero más o menos conocemos sus efectos. Es casi como un discurso teológico, ¿no? En el sentido de que no conocemos lo que está sucediendo, sino solamente a través de sus efectos. Y los efectos nos permitirá intuir lo que es lo esencial. El misterio de la fe. Claro. El misterio de la fe. ¿No? Entonces se juega muchísimo con eso, no es un discurso teológico. De acá no me pregunto más, eso es fe. No, claro, es fe. Además, no hay cómo no discutan, cuando él está diciendo, no discutan la verdad que le estamos mostrando, discutan a los que dicen que están contra la verdad. Se establece una dicotomía muy clara, donde ya no es política, donde la discusión no es política, sino la discusión se vuelve moral. Entre los que están por el buen vivir, son buenos hombres, buenas mujeres, y los que no están con el buen vivir, que siguen estando en la antipatria. O vendepatrias. Peor, entre los que están con la patria y los que están en la antipatria. ¿Qué haces con la antipatria? Le excluyes, los eliminas o les obligas al silencio. Y ese es el juego que se está presentando. Luego, la pluralidad de candidatos que tienen en este momento viven en una suerte de buscar organizaciones preelectorales, ¿sí?, sin base social. Y se ven obligados a producir base social. Sí, o sea, estoy pensando... Y a comercializar también eso. A negociar. Porque no a negociar cambios, sino a negociar poderes locales, territorios, entonces las negociaciones, o posibles institucionalidades. Es decir, Fernando Villavicencio pidiéndole al candidato, se me fue el nombre, Guillermo Lasso, que establezca una comisión de la verdad para auditar al régimen de Rafael Correa. Esto que debería haber sido un ejercicio permanente por parte de la Contraloría, se convierte en un instrumento de la promesa política de otro candidato. Es decir, la anulación total de la institucionalidad política. Y en eso lo que es jugar otra vez al mercadeo, al marketing, que puede resonar algo cínico, sí, pero es lo que están haciendo, es la apuesta, ¿no? O la obligación de ciertos movimientos sociales de rearticularse a sí mismos, recuperando su dimensión histórica. Estoy pensando en Aconaye, en Ecuaronari, ¿sí? O la necesidad de rearticularse como aparato político, como en el caso del MPD o de Unidad Popular. Ahora que topas esto, tanto de Unidad Popular, el antiguo Movimiento Popular Democrático, que le dio una especie de renovación, y está bien que se vayan renovando, pero ojalá no sea solo en el membreto, en el título. O sea, la CONAIE es un caso especial, porque tiene que ver mucho con Pachacuti, y siendo Pachacuti un movimiento político, no puede estar ligado, no puede ser el brazo político de, o sea, si va a hacer política, tiene que hacer política directamente, y la CONAIE tiene que representar los intereses yo creo que la CONAIE, o no encuentras ese problema. Por lo que puedes ir leyendo de lo que está sucediendo en la política, yo creo que la CONAIE va a recuperarse a sí misma desligándose de Pachacuti, porque recuerda que en Pachacuti más bien sirvió como plataforma político, ¿no?, para saltar al escenario electoral. Y de Pachacuti viene personas como Doris Solís, viene personas como Augusto Barrera y otros, Virgilio Hernández, ¿no? Claro, que se ha convertido en un legislador moral, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la CONAIE en este momento más bien es un momento de replantearse el carácter histórico y político de estas organizaciones desde una perspectiva del reconocimiento de la heterogeneidad, no solamente de la pluriculturalidad y de la plurinacionalidad, sino de la heterogeneidad socioeconómica y sociopolítica del Ecuador. Saliendo un poco, la exigencia de salir un poco del pachamamismo. Gabriel, el panorama planteado así en estos minutos que nos quedan, pero que quisiera aprovechar las reflexiones de ustedes es, ¿qué opciones tendría el Ecuador? Debemos tener paciencia, porque algunos dicen, pero no hay nadie quien vaya a enfrentarles, y ya viene Moreno, y ya viene el Julano, y con el respaldo del presidente no hay quien les gane. Yo de eso debo decir, no creo en absoluto ya nada, pero se dice, capaz que es también de la publicidad, de la propaganda, pero si usted fuese asesor de un partido político, ¿qué características
diría para hacer la unidad y si en realidad es necesaria hacerla o no? ¿Qué les recomendaría, Gabriel? Pues yo pienso que lo primero que hay que ver no es, digamos, esto que viene de la democracia liberal, ¿no? Que es ver las élites y los actores sentados en la cúspide de la élite, ¿no? Sino al revés. Empezar a ver sociedades. Las discusiones que he visto que lleva la opinión pública es precisamente ver qué tipo de candidatos. Primero renunciar al tipo de candidatos. Mejor ver qué tipo de propuestas son las que pueden recuperar el centro como espacio de encuentro. Yo no estoy diciendo que acentuemos la posibilidad de desideologizar la política. Al revés. Es hacer algo en el estilo de la recuperación democrática chilena, donde todos los actores exactamente se encontraron en un punto en el centro. Sin renunciar a sus particularidades. Así es. Entonces, eso es lo primero que una mentalidad democrática. Sí, claro que sí. Lo que también estoy viendo es que no desde la perspectiva ideológica, sino desde la perspectiva electoral. Yo, para responder a la pregunta que me parece que quedó sin resolver, la anterior pregunta que usted me hizo era ¿en qué punto de la ideología podemos al correísmo? Yo diría electoralmente podría estar en la izquierda o en la extrema izquierda, pero electoralmente, y no ideológicamente. Porque ideológicamente pasa por otra discusión de otra naturaleza y la oposición tiende a reconcentrarse a reconcentrarse en la extrema derecha y el centro es un espacio electoralmente y además ideológicamente en acefalía, donde las sociedades y los individuos están desamparados de una propuesta que les permita acceder a la política. Y es es un centro ideológico, una clase media, es una sociedad civil en los términos gramscianos que utilizaba Rafael. Digamos que está en acefalía, que está en absoluta desprotección, y yo vería primero esos elementos. ¿Qué tipo de electorado? ¿A qué tipo de individuos? ¿Qué tipo de discurso? Pero sobre todo, y más importante, ¿qué ideología y qué propuestas? Para luego pensar en qué actores pueden encarnar ese tipo de propuestas. Y usted recomendaría en un partido decir, a ver, vamos a replantearnos lo que usted nos acaba de proponer, pero vamos a terminar también, ¿y qué candidato tenemos? Es importante el nombre también. ¿Sí? Es muy importante el nombre, pero digamos, haciendo las cosas como si respondieran a etapas. Cosa que yo veo que no está sucediendo. Por ejemplo, Guillermo Lasso, él es el candidato porque él se financia la campaña y dice yo soy el candidato. No está pensando en la posibilidad de renunciar a una campaña, porque no se trata de si él tiene o no el derecho a participar, sino si el electorado... Si las condiciones le permiten. Exactamente. No son solamente condiciones de financiamiento, son otro tipo de condiciones, de programa, de militancia, de organización y de otro tipo de variables que no son consideradas. Entonces yo estoy viendo que permanentemente ambos actores, que son los que obtuvieron mejores resultados, además que yo pienso que hay una tendencia a la bipartidización. Pienso que siempre, ¿no? Sí. Se trabajó mucho en eso también. Pienso que hay una tendencia electoral a la bipartidización, porque sigo pensando en términos de electores y de sociedades y de individuos. Y pienso que los electores se están cada vez concentrando con más frecuencia en las dos últimas elecciones. La última elección presidencial demostró que el 80% del electorado favoreció a únicamente dos opciones, que son la opción del banquero Guillermo Lasso y el presidente Correa, que luego, digamos, se religió. Se religió, exacto. Entonces, si esto se repite, entonces en las próximas elecciones nos enfrentamos a la posibilidad de que exactamente que funcione el péndulo nuevamente. Exactamente, y que tenemos que pensar, por ejemplo, en esas posibilidades, en la posibilidad de que la política, de que las preferencias electorales tiendan a privilegiar a una de las dos opciones con mayor posibilidad de éxito. Esto es lo que está sucediendo además a nivel latinoamericano y que se está invirtiendo en Europa. Países con regímenes bipartidistas de repente empiezan a multipartidizarse. Por ejemplo, en España, el Partido Conservador, el Partido Popular, pero ya no son solamente esos dos. Claro. Está Podemos, está Ciudadanos, está otra organización local. El Partido Socialista igual, la Izquierda Unida recuperado. Izquierda Unida, exacto. Entonces ya se está, y eso provoca problemas de gobernabilidades, claro. Pero aquí, por ejemplo, pienso que eso es lo que se tiene que plantear cualquier tipo de unidad, de izquierda, de derecha, de centro, cualquier tipo de unidad. Que en las próximas elecciones nos enfrentamos a un desafío similar del retorno democrático en Chile, en la posibilidad de no renunciar a las ideologías que son matices de cada partido político, sino a pensar más en términos más amplios, en términos de sociedades. Se podrían dividir los partidos en tendencias, ¿no?
que decían, si aquí los fulanos tienen tendencia de derecha, tienen tendencia de izquierda, dentro del mismo partido. Ojalá fueran tendencias, pero aquí funcionan las facciones, ¿no? Que defienden sus propios intereses. Ahí nos tocó a nosotros, por experiencia, diría, éramos hurtadistas y trujillistas, ¿no? Claro, vuelve el personalismo, es un tema cultural. Digamos, no lo sé, me parece que el sistema institucional está diseñado como para poder perennizar este tipo de cosas, incluyendo lo que Rafael decía, el hiperpresidencialismo. Entonces, con un sistema que digamos, no puede hacerse esto que el presidente Correa llama hacer rápido y bien, algún término más era. No se puede hacer rápido y bien. Esto es un proceso, pero no proceso en términos discursivo electorales. No, sino es un proceso que responde a etapas en donde se van acentuando cierto tipo de instituciones, cierto tipo de comportamientos, cierto tipo de prácticas, y un buen día esto es aceptado como aceptamos el semáforo en la esquina. Rafael, ¿cómo miras tú entonces este proceso? Se inició ya uno, no sé si con las aspiraciones que Gabriel tiene con este esquema, pero ya hay otros candidatos, está Washington Pesante, se habla de Moreno o del actual vicepresidente. Sí, se abrió el mercado. Se abrió el mercado. Está abierto ya. Pero se abrió un mercado sin discusión, se abrió un mercado más bien dentro del juego planteado por el presidente Correa. Es decir, nosotros y los otros han generado exactamente el mismo discurso, pero de modo distinto, ¿sí? Nosotros que estamos defendiendo la democracia contra el autoritarismo del presidente Correa, y creo que lo que falta ahí discutir es realmente qué estamos entendiendo por la democracia actual en nuestro país, los límites de esta democracia, sobre todo que se ha mostrado en los últimos 4 años, y a eso tienes que agregarlo algo que se deja de discutir. Hay una crisis económica real, profunda, que produce angustia subjetiva, desesperanza política y generará prácticas cínicas, prácticas duras de sobrevivencia, y eso modifica la política. Y eso genera en la política la necesidad nuevamente de reinventar un discurso mesiánico. Y en esas condiciones, el discurso de Alianza País, esto está ligado también a un acto de secuestro. Secuestró la música de protesta, secuestró el discurso de la revolución radical, secuestró la idea del hombre nuevo y lo ha convertido eso en prácticas de normalización, de control y de persecución. Te pongo 2 ejemplos. Uno, la persecución a los chicos, a los jóvenes del Montúfar, a los jóvenes del Mejía, del Central Técnico, y en algo absolutamente perverso políticamente, pero efectivo en tanto producción de obediencia y de silencio, si no te callas te cambio de colegio. No me importa si eres dirigente estudiantil, ¿sí? Te cambio de colegio. Y lo que está mostrando ahí más bien es un rostro fascista, ¿sí? A ese tipo de prácticas si bien aquí no los eliminan, pero sí les excluyen de un espacio donde tienen voz y legitimidad. Y por otro lado tienes esta nueva ley que están proponiendo del Código del Ciclo de la Vida, que es absolutamente conservador, profundamente disciplinador. Es disciplinador, absolutamente. A mí me parece que va más allá del conservadurismo. Digamos, es un conservadurismo decimonónico para devolverlo más bonito. ¿No? Ni siquiera Carreño llega a ese delirio, ¿no? El tema es que además es propuesto por un miembro de Alianza País, por una mujer de Alianza País, que se escuda en cierto discurso materno, y ahí te sorprendes más. Si bien en este gobierno hay prácticas modernizadoras, están ahí ligados. Si encuentras tus prácticas modernizadoras. O sea, construir carreteras hidroeléctricas, o sea, hay impulsos modernizadores. Sin embargo, respecto a la vida cotidiana de los ciudadanos, hay un impulso profundamente conservador. ¿Sí? Porque el estalinismo, al fin y al cabo, es conservador, ¿no? Pero no solamente el estalinismo, el fascismo fue conservador, el nazismo fue conservador, piensa en el nacionalcatolicismo de Franco, fue profundamente conservador, que incluso les prohibió a los españoles aprender otros idiomas. Pero volviendo sobre lo nuestro, ahí tienes un escenario político candente, ¿sí? Una sociedad por explotar, y no por razones políticas, sino por razones económicas, que producirá efectos políticos.
la posibilidad de una reinvención de un discurso mesiánico, la necesidad de generar prácticas desde las organizaciones que contestan al autoritarismo, prácticas democráticas y por lo tanto reinventar la democracia. Tienes un escenario complejo, pero un escenario complejo que de alguna manera el gobierno de Alianza País busca detener como sea posible el estallido económico para que le suceda al otro gobierno. Y ahí vuelve a instalarse un discurso de la redención. O sea, el escenario es mucho más complejo. Me voy yo y vean y viene el desastre. Obvio, si has hecho malas cosas, viene el desastre. Gabriel, tenemos un poquito más de 2 minutos, así que tómese uno para decirnos qué debemos invitar. Y a mí debo admitir, me gusta promocionar la militancia, que tomen posiciones, que actúen, que participen. ¿Qué debemos hacer, a más de esto que le acabo de decir? Como sociedad. Bueno, como sociedad, y esto se produce por causa de desconocer la crisis, estamos imitando lo que sucede a nivel de representantes políticos y de voceros de la política, que es el efecto avestruz, o sea, esconder la cabeza. Estamos metiendo la cabeza y negando la realidad. Y estamos negando que hay un problema serio, que es el gran enemigo del correísmo y del presidente Correa, que es digamos, la falta de previsión a nivel la falta de previsión fiscal, y es el gravísimo problema de endeudamiento que deja al próximo a los próximos gobiernos, al que sea, correísta o no. Entonces, este es el gran momento de la sociedad. La sociedad tiene que recuperar el espacio que lo ha perdido durante estos 9 años. Y, digamos, también en la época del neoliberalismo había un problema de debilitamiento. Un debilitamiento, sí, de la democracia, porque la democracia era planteada en términos de élites y en términos de hiperpresidencialismo también. Hiperpresidencialismo que, como dijo Rafael, fue implementado, claro, sí. Aprovechado por el correísmo. Y digamos, esta es la oportunidad de la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a discutir? No tenemos que, yo diría, y esta es mi propuesta para la opinión pública, no discutir en términos de candidatos, sino en términos de propuestas, en términos de sociedad, en términos de organización, en términos de militancia, de nuevos partidos. De partidos que tal vez no sean el estilo europeo, partidos de masas con una, digamos, base sindicalizada, exactamente, base sindicalizada, militancia, organización, dirigencia, sino tal vez otro tipo de agrupación política que pueda presentarnos proyectos a través de que la sociedad discute. A través de un nuevo eje de comprensión que son los que Rafael los que dijo al principio, que son los asuntos de la nueva política, ¿no? Los asuntos de género, los asuntos de igualdad, los asuntos de derechos colectivos, los asuntos de medio ambiente, que no son propiedad ni de la izquierda ni de la derecha, pero que se pueden convertir en el lugar de encuentro de una nueva sociedad organizada que puede enfrentar el problema del hiperpresidencialismo, del personalismo y del autoritarismo. Rafael, ¿qué propones tú ahí? ¿Qué nos dirías? Yo propondría 2 cosas, por favor. 2 cosas fundamentales. Primero, creo que necesitamos recuperar la dimensión de cuestionamiento, de reflexión y de crítica por parte de los grupos sociales a nuestros gobernantes. Es decir, que esa capacidad que se ha perdido institucionalmente sea recuperada. Segundo, que se vuelva a replantearse desde los sectores subalternos, desde los indígenas, desde los grupos afrodescendientes, desde lo que antes agrupaba lo que se llamaba izquierda, reimaginar un proyecto democrático heterogéneo, múltiple, ¿sí? Donde la diversidad sea capaz de buscar una unidad nacional, pero al mismo tiempo reflexionar qué significa ser hoy nación en un contexto de globalización, una globalización además salvaje, perversa, ¿sí? Tercero, recuperar la dimensión del pensamiento reflexivo, del pensamiento histórico, ¿sí? Con el fin también de, desde ahí, elaborar una crítica. Y cuarto, recuperar el ejercicio libre de la vida cotidiana y no el ejercicio de la libertad mercantil. No sé si les pasó a ustedes como me pasó a mí, quisiéramos quedarnos conversando 1 hora más por lo menos, pero vamos a convocarles para seguir dialogando. Yo quiero agradecerles profundamente que hayan venido a compartir en esto, vivir la ciudad, y es vivir también el pensamiento, ¿no? En estos diálogos que queremos no solo reafirmar las nuevas voces que tiene el país como ustedes, sino también reafirmar nuestra vocación de estar buscando siempre la verdad. Usted podrá encontrar el diálogo con Gabriel Hidalgo y Rafael Polo a partir de las 3 de la tarde ya, y en directo nos han escuchado en Democracia 920 y en el YouTube
Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Francisco. Francisco, gracias. Gracias, Rafael. Gracias a usted.